de esta tarde. Y le damos gracias a Dios pues porque nos permite estar aquí exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y pedimos la dirección pues del Espíritu Santo para que nos pueda guiar a través de este estudio de su palabra y que seamos llenos, capacitados, ¿verdad? Y fortalecidos a través de su palabra, porque es el propósito, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, el propósito es que los creyentes nos vayamos con algo, ¿verdad? Y no simplemente, ¿verdad?, estar una hora sentado ahí y vivir vacío, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de aprender, de aplicar en nuestra vida, o de reflexionar, cuando somos exhortados a través de su palabra, hay que, pues, acatar lo que el Señor nos dice a través de ella. Hoy en esta tarde estamos estudiando la muerte de Eliseo. En el capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Capítulo 13, versículo 14. Bueno, ahora vamos a ver algunas lecciones que este pasaje nos va a dar a través, ¿verdad?, de reflexionar los últimos días de Eliseo. Eliseo fue, bueno, un profeta que fue llamado por Dios. Este hombre fue discípulo de gran profeta Elías, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hizo más milagros Eliseo que Elías, ¿verdad? Ahora entonces, en su petición, Eliseo, bueno, Elías le dijo a Eliseo antes de partir, ¿verdad?, antes de ser levantado, antes de ser llevado con el Señor, le dijo: pide lo que quieras que yo te lo daré, ¿verdad? Pedime algo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Ahora, hubiera sido uno de nosotros que hubiera pedido, ¿qué hubiéramos pedido nosotros? Y ahora el carro ya no me sirve, un carro nuevo quiero, ¿verdad? Una casa nueva. Bueno, parece que ya en el ropero ya tengo solo ropa viejita, Señor, dame un buen poco de ropa nueva. Hubiéramos pedido cosas materiales, además, hubiéramos dicho, a lo mejor no tenemos dinero, danos dinero. Pero, ¿saben qué dijo Eliseo? Dame una doble porción de tu espíritu, eso es lo que quiero. Ahora entonces, ¿qué era lo que había visto Eliseo? Bueno, ¿para qué estaba pidiendo Eliseo? Era para su ministerio. Para un ministerio, para eso estaba pidiendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros que servimos al Señor decimos: Señor, dame la capacidad para ser útil en tu ministerio, para ser eficaz en tu ministerio, para entender lo que voy a hacer, para tener esa buena relación contigo en el momento de que te sirvo? Bueno, tantas cosas que podemos pedir. Pero entonces este hombre vio que el ministerio de Elías fue un ministerio poderoso. Pero ¿qué era lo que quería Eliseo? Ser doblemente poderoso que Elías. Quería un ministerio poderoso. El ministerio de Elías fue un ministerio de acusación pero el ministerio de Eliseo tenía un enfoque diferente. El ministerio de Eliseo era de corregir y de guiar al pueblo, pero resulta que se encontró con un pueblo de Israel tremendamente nulo, espiritualmente terminado. Es decir, como cuando aquellos creyentes se encierran en sí mismos y dicen: yo ya no tengo esperanza para nada, ¿verdad? Mi vida como creyente ha caducado, y la vida como creyente nunca caduca.
Es decir, un creyente no puede dejar de ser creyente. Ahora entonces, y vemos, bueno, algunas cosas tremendas que hizo Elías, pero Eliseo dice, no, yo quiero una doble porción. Es decir, lo que estaba pidiendo Eliseo, perdón, estaba pidiendo para servir al Señor con poder, con eficacia, con buenos resultados al final, ¿verdad? Ahora entonces, más sin embargo, el ministerio se hace difícil cuando encontramos a los creyentes que no quieren ni para adelante, ni, ¿verdad?, para nada, solo para atrás. Entonces, nos damos cuenta qué necesidad hay de poder entender la palabra, porque si entendiéramos la palabra no tuviéramos tantas dificultades. Y ¿saben qué? Esta iglesia, los que han crecido son los que asisten a los estudios bíblicos, pero todavía encontramos gente miembro de esta iglesia, que todavía no ha entendido, aún tiene problemas con el mensaje de la salvación. Y hermanos, el mensaje de la salvación aquí es un mensaje que lo hemos explicado de diferentes maneras, pero de repente cuando un creyente empieza a decir, bueno, el que persevera hasta el fin, o el que hay que arrepentirse y todas las cosas, da por sentado que no ha entendido, ¿verdad? No ha entendido el mensaje todavía. Y por eso es necesario estar repitiendo. Ahora, Eliseo, durante su ministerio, los 16 milagros sobresalientes que tuvo este hombre, 16 milagros. Y él por eso le dijo a Elías, dame una doble porción, ¿verdad? Y Elías, ¿qué le dijo? Que te la iba a dar él. No, Elías no le dijo, yo te la voy a dar. Le dijo, eso que estás pidiendo es algo que, bueno, Elías dijo, bueno, no te podría decir si te lo doy, porque no depende de mí. Le dijo Elías, si quieres un ministerio poderoso, como tú dices, y quieres una doble porción, ahora solamente te voy a decir una cosa. Y esa fue la prueba que Elías le puso a Eliseo para que pudiera ver si tenía el ministerio como lo había pedido o no. Le dijo, si me miras cuando el Señor me levante de aquí, entonces sí lo vas a tener. Y si no, no vas a tener. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Elías para Eliseo? Está atento. Si miras, entonces da por sentado que tienes lo que pides. Ahora entonces, era una cuestión, ¿verdad? De si uno que quiere servir al Señor, así como Eliseo dice, bueno, dame una doble porción, era porque querías tener un ministerio que iba a servir, que iba a ser bueno. Ahora, fíjense bien que lo primero bueno, cuando Elías partió, cayó el manto de Elías, y lo primero que hace Eliseo fue, bueno, como vio que Elías, antes de llegar hasta donde estaba, le pegó con el manto al río, ¿verdad? Y se abrió y se fueron por los secos. Entonces dice Eliseo, bueno, no me quiero ir en lo mojado, y le pegó al río también con el manto, y bueno, al fin se abrió también y pasó. Entonces vemos que ahí inició su ministerio con el primer milagro. Se abrieron las aguas. Dios lo estaba respaldando. Ahora entonces, hermanos, los ministerios, para que sean eficaces, que tengan el respaldo de Dios. Si nosotros lo hacemos en la carne como nosotros queremos, no va a haber respaldo. Ahora entonces, y fíjense bien los milagros que hizo, algunos que hizo. Dice, sanó, bueno, partió el río Jordán, sanó las aguas. Recuerdan que
estas aguas estaban envenenadas. Y entonces, y simplemente, ¿qué hizo Eliseo? Digo, ya lo estudiamos, tráiganme un poquito de sal y lo voy a echar. Y le echa la sal. ¿Y qué pasó? Se sanaron las aguas hasta hoy, dice la Escritura. Ahora entonces, y también, bueno, lo empezaron a molestar unos jóvenes y le decían, ven acá, calvo, ¿verdad? Entonces, y él dice, bueno, empezó a decirle, bueno, ustedes empezaron a decir que, bueno, a criticarlo por su aspecto físico. Entonces, y murieron 42. También, ¿recuerdan el aceite de la viuda? Tenía una deuda esta viuda, porque su marido la había dejado endeudada era la mujer de uno de los hijos de los profetas. Y resulta que, bueno, cuando murió el marido, bueno, va donde Eliseo le dice, mira, tengo un problema, tengo una deuda y no sé cómo, van a venir a traer mis hijos, los acreedores, no quiero que mis hijos se vayan. ¿Y qué tienes en tu casa?, le dice él. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, solamente una vasija con aceite. Ve a prestar las vasijas que puedas, que te presten, ve a traerlas. Y fue, y le dijo a los hijos, vayan llenando cada vasija. Y resulta que, ¿qué pasó? Pagó la deuda y le quedó para vivir. Entonces, significa entonces, también resucitó a la hija de la Sumanita, ¿verdad? También, ¿recuerdan una sopa que hicieron? El potaje que encontramos ahí de unas calabazas silvestres, estaban envenenadas. Y resulta que, bueno, todos dijeron, esto no sirve, ¿saben? Y él pues obró el milagro ahí y hizo que ya no estuviera envenenada la sopa y pudieron comer. También sanó a el Naamán el sirio. Le dijo, métete 7 veces al agua y vas a sanar. Y este hombre negligente no quería. Ahora entonces, y también vimos que hizo flotar el hacha, ¿verdad? Que había sido prestada. Y resulta que tiró un palo ahí donde se había hundido el hacha ahí. Bueno, flotó. ¿Es posible, hermanos, que una hacha pueda flotar? Si nosotros tiramos una piedra del tamaño de una hacha que pese igual que una hacha, ¿creen que esa piedra va a flotar? No, por eso es un milagro. Ahora entonces, bien, también la guerra con los enemigos recuerden que les dio ceguera, ¿verdad? Y que el rey los quería matar, pero no quiso. Ahora entonces, y cosas como eso, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué traigo a la memoria todo esto? Porque vamos a estudiar la muerte de este hombre y el legado que pudo dejar a Israel. Pero que Israel no le iba a quedar nada porque nunca quisieron cambiar. Los cambios de ellos eran así como llamarada de tusa y de repente se quedaban, ya cambiaban totalmente. Y un problema que tenía Israel fue la adoración a Baal y a los dioses de Acera. Es decir, era un problema para Israel. Pero destruyeron todo el templo de Baal, destruyeron al dios Baal, destruyeron todo, pero se quedó con 2 becerros de oro el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para adorar a él. Entonces era un problema. Ahora entonces, y vamos a ver entonces el versículo 14 en adelante. Y dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, versículo 14, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás,
rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Ahora, en este versículo 14, dice que Eliseo estaba enfermo. Ahora, hermanos, y hoy día hay un grupo religioso, ¿no?, que está predicando que los creyentes no deben de enfermarse. ¿Y quién estaba enfermo? Un creyente nominal, era un profeta. Ahora, entonces, significa que a lo mejor todos estos que predican, ¿verdad?, sobre el evangelio de la prosperidad, que los creyentes no deben de estar enfermos, deberían de observar al profeta Eliseo. ¿De qué murió el profeta Eliseo? De una enfermedad que no se sabe qué. No se sabe qué, pero de una enfermedad. Entonces, porque en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas realidades de los creyentes. Y cuando hablamos de Israel, hablamos muchas veces de que las bendiciones que Dios ofrece son reales, ¿verdad? Y también que para los creyentes, para nosotros, son principios. No debemos de dar lo que ese mensaje es para nosotros. Ahora, más sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios se enfermaban, ¿verdad? Ahora, ¿qué diremos de David? Un rey poderoso y que era llamado conforme al corazón de Dios. ¿Se enfermó David? Pues sí, se enfermó. Cuando vemos el Salmo 32 y el Salmo 51, ahí vemos que David estaba enfermo. Y él dice que realmente, no dice realmente cuál es la enfermedad, pero vemos que dice que tenía fiebre, la piel se le había pegado en los huesos, significa que estaba un hombre terminado prácticamente. Y también, que era un hombre también, dice que era un hombre perfecto delante de Dios, ¿verdad? Maduro en la fe, había enfermado. Y tuvo una sarna, hermanos, una sarna tremenda. No sé cuántos de ustedes han visto la sarna de perro. Sí, hay unos perros que les da sarna y eso, sobre todo estos perros, ¿verdad?, de raza hoy, con tantito se les da y se les cae todo el pelo y la piel toda arrugada y los animales se restriegan en lo caliente y tratan de sentirse bien a través de hacer todo eso. Pero imagínese usted un hombre con una sarna así, usaba un pedazo de tiesto, dice en el libro de Job, para rascarse. Qué tremendo. Ahora entonces, y vemos a los hombres de Dios entonces enfermos. Se enfermaron los hombres del Nuevo Testamento también, los servidores de Dios del Nuevo Testamento. Sí, se enfermaron. Se enfermó el apóstol Pablo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 15, que dice que él fue a Galacia y tuvo la oportunidad de predicar a estos hermanos por una enfermedad. Y dice: me recibiste, y si hubieran ustedes quizás querido sacarse los ojos para dármelos. Es decir, que el problema aquí de Pablo era los ojos. Entonces estaba tremendamente enfermo de la vista. Ahora entonces, y luego pues en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, Pablo le aconseja a Timoteo: echate un traguito de vino, ¿verdad?, para tus enfermedades y para tu estómago. Ahora entonces, estaba enfermo el varón de Dios, el pastor. ¿No se deben enfermar los pastores, hermanos? Bueno, yo fui una vez a una reunión que había un conflicto entre el pastor y la iglesia, ¿verdad?
y yo era de la junta directiva de la Alianza Ministerial de Pastores de Aves. Entonces me enviaron a Ciudad Barrios con otros hermanos a hablar, porque el pastor era diabético y resulta que estaba bien enfermo. Entonces nos mandaron a decirle a la iglesia que le pagaran seguro al hombre, para que pudiera estar sacando medicina ahí y ya no tener que estarla comprando, porque el salario se le iba en medicamentos nada más, porque lo que ganaba era bien poco, lo que le daban los hermanos ahí. Ahora fuimos y resulta que nos recibieron los líderes de la iglesia, y resulta que cuando hablamos con ellos les dijimos sobre el seguro del pastor, y él dijo: no le podemos pagar seguro, porque el pastor no debe de enfermarse, es un varón de Dios, no debe de enfermarse. Entonces le dijimos nosotros: ¿y usted se enferma? Sí, dije, claro que sí. Y cuando se enferma, ¿a dónde va a pasar consulta? Al seguro. Bueno, ¿y cómo usted tiene derecho de ir al seguro y el pastor no? Bueno, dice, es que el pastor es pastor y yo simplemente soy un diácono, dijo así. Sí, pero usted es un varón de Dios también, y él es un varón de Dios y es un creyente, él es un creyente también. Y se cerraron los hermanitos que dijo que no tenía que enfermarse, que tenía que estar en oración constante para que pudiera permanecer sin enfermedad. Ahora entonces vienen los de la prosperidad hoy día y nos envían otro mensaje. ¿Qué dicen los de la prosperidad? Un creyente debe de tener riqueza, debe de tener salud, debe de ser prosperado, bendecido por el Señor. Ahora, hermanos, ¿cuántos de estos profetas vivieron una vida holgada para hacer su ministerio? Fíjense que Eliseo era un hombre que tenía dinero, aunque era un campesino, pero rico. Eliseo. Y resulta que Dios lo llama al ministerio. ¿Y qué hace este hombre? Deja lo que tiene. Es más, la yunta de bueyes que andaba trabajando con él, ¿qué hace Eliseo? La mata y le da comida a toda la gente, para que no sea un estorbo la yunta de bueyes. Porque algunos creyentes es otro problema, que lo que tienen es un estorbo para servir a Dios. No debería ser así, ¿no? Ahora entonces, y resulta que Eliseo, eso fue lo que hizo. Mató la yunta de bueyes y siguió a Elías en el ministerio a aprender del profeta mayor. Ahora entonces, y vemos hoy día que esto del evangelio de la prosperidad aplican un versículo fuera de contexto. Aquel versículo que está en Isaías 53 y Isaías y en Primera de Pedro 2:24. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro versículo? ¿Cuál será la diferencia? De Isaías 53 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Cuál será la diferencia? Y es bueno, este versículo fue tomado de Isaías por el apóstol Pedro. Ahora, ¿habrá alguna diferencia ahí? Bueno, fíjense bien que en el versículo de Primera de Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y en Isaías, ¿qué dice en lugar de pecado? ¿Qué dice? Allí dice enfermedades. ¿Cuál era la enfermedad entonces allá en el Antiguo Testamento, hermano? El pecado. Entonces, pero los de la prosperidad aplican este pasaje. Dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Significa que ya un creyente no debe enfermarse.
pero no estaba hablando de enfermedades físicas, sino que estaba hablando de una enfermedad espiritual, el pecado. Ahora entonces, y por eso ellos dicen, no, dicen un creyente, bueno, dice, si está enfermo, a lo mejor es un pecador. Y si no tiene dinero, es un pecador. Y un pastor, que no sé si se da la prosperidad, estaba diciendo, si un pastor de la iglesia no tiene 2 pares de zapatos, dice, no debería estar al frente de la iglesia. Un pastor tiene que ser prosperado. ¿Será cierto eso, no? Bueno, muchas iglesias es prosperar al pastor porque ordeña las suegras, ¿no? Pero ¿qué tiene, no? Solo tener un par de zapatos. Ahora entonces, pero ellos lo aplican que el tener cosas es por ser prosperado y bendecido por Dios. Ahora entonces, vemos aquí que entonces ellos aplican esto y ellos dicen que el gran problema es entonces que la gente que no tiene dinero es porque no reclama las bendiciones de Dios. Ahora, hermanos, debemos de reclamar nosotros a Dios bendiciones, y todo lo que tenemos es por gracia, ¿no? No podemos reclamar. Reclamarle a Dios sería como que Dios es menos que nosotros, ¿verdad? Reclamarle a Dios sería como que Dios fuera nuestro siervo y nosotros fuéramos los patrones, pero eso no es así. Ahora entonces, Dios es el Dios, este es el Rey de reyes y Señor de señores. Él merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, encontramos entonces en el versículo, el versículo de la enfermedad que murió. Ahora entonces, significa, hermanos, que el hombre tiene su día final. No podemos jactarnos y decir yo voy a ser eterno en este cuerpo. Vamos a ser eternos, sí, hermanos, pero en otro cuerpo, ¿verdad? Pablo dice que él anhelaba ser revestido de ese nuevo cuerpo, ¿verdad? Y dejar este cuerpo que teníamos corruptible, porque con ese otro cuerpo entonces vamos a tener, bueno, una vida eterna, ¿verdad? Ahora, él está diciendo que bueno, Eliseo pues le llegó su final, su tiempo final estaba ahí. Y también vemos entonces que en este versículo de repente también llegó alguien, ¿no? Llegó alguien donde Eliseo. Bueno, aquí prácticamente en este versículo todavía no había muerto, pero ese es solamente el escritor dice, cuando Eliseo cayó de muerte, Joás, rey de Israel, en la versión Reina Valera dice que se enfermó de la enfermedad que iba a morir. Es como una repetición, ¿verdad? De lo mismo. Pero en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte. ¿Ves? Como que está más arregladito aquí, ¿no? Y Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza y conductora de Israel. Ahora, en la versión Reina Valera dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Y es que, por ejemplo, el ejército no era un poder que representaba la victoria, ¿verdad?, en una batalla. Ahora entonces, y vemos aquí que las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías, este rey se las está repitiendo a Eliseo. Esas palabras son de Eliseo, cuando vio que Elías iba en el carro, ¿no?
que vino a ser raptado. Entonces, ahora bien, pero este hombre, otra cosa que vemos aquí en este versículo, hay que hacerle algunas observaciones. ¿Quién estaba llorando, hermano? ¿Y cómo dicen que era este rey? En el estudio anterior estuvimos viendo. ¿Cómo dicen que era este rey? Vivió con los pecados. Y eso es lo malo, dice, ¿verdad? Ahora entonces, vemos entonces que en la hora de la aflicción, hasta el más incrédulo quiere ser creyente, ¿verdad? Cuando los terremotos de aquí de El Salvador, todo el mundo para la iglesia. Fue pasando la bulla, se fueron de la iglesia. Hay gente que quiere recibir la bendición de la iglesia, pero a costillas de la iglesia, no porque ellos crean, ¿verdad? Este rey adoraba, porque adoraba. Pero ¿cómo adoraba este rey? ¿Te acuerdan en el estudio pasado cómo adoraba este rey? ¿Cuál era el centro de adoración para este rey? Samaria. ¿Qué era lo que adoraban ahí? No era Baal, porque Baal ya lo habían destruido. ¿Qué era lo que adoraban? Dos becerros que habían hecho ahí. Ahora entonces, esos dos becerros los adoraban en representación ¿de quién? De Dios. Dice, este va a ser el Dios para ustedes, que es el mismo Dios que está allá, ¿verdad? En Jerusalén. Lo que era una representación de Dios ahí para ellos, pero más sin embargo estaban adorando falsamente. ¿Por qué? ¿Esos becerros que estaban allí verdaderamente eran Dios? No. Entonces, estos creyentes estaban adorando como adoraba este rey estaba adorando como adoran los católicos, ¿verdad? Como adoran los católicos. No dicen, esta es la fotografía de Jesús, dicen, por eso nosotros la adoramos. ¿Existe alguna fotografía de Jesús? Bueno, mi nieta, ¿verdad?, se puso a pelear con mi esposa ayer en la mañana. Digo, mi abuelita tiene a Dios ahí en una foto. Mi abuelita tiene a Dios en una foto. No hay fotos de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mamá? Si te digo que ahí la tiene. Era verdad que tiene una foto ahí, ¿no? Me imagino que del Sagrado Corazón de Jesús. Pero mi mamá quizás le dijo, ¿verdad? Esta es la foto del Señor, ¿no? Pero entonces, y nosotros le dijimos, no, si no hay fotos, si Dios es espíritu, ¿verdad? Y miren cómo puede influenciar una mentira a un niño. Y alegándole, le alegaba como que era un adulto, ¿verdad? Ya peleando. No, si mi abuelita tiene a Dios ahí. Y le decimos a mi mamá, nosotros, mire, le digo, viene diciendo que usted tiene a Dios en una foto ahí. Esa es una gran mentira. No, Dios, no le he dicho, dice, ¿verdad? Es una estampita, dice, no es Dios, le decía a mi mamá, no es Dios, no es Dios. Ahora entonces, y resulta que ahora apareció hablando del diablo. Mire, le digo que esta viene, pero yo no le he dicho nada, digo mi mamá. No le dice, ¿y quién te ha enseñado del diablo, hija? Es que ese dibujo que tenés ahí, abuelito, es el diablo. Yo sacando los estudios para la escuela bíblica y hay un hombre que lleva su cama en la sanidad del paralítico, ¿verdad? Y resulta, miraba los palos así de bien que era el diablo. No hay foto del diablo. Ahora entonces, dígale que estamos en el culto. Que venga. Ahora entonces, resulta que, mire qué manera más útil para engañar a la gente. Para engañar a la gente. Ahora entonces, y resulta que este hombre, pero de repente en el momento dice que estaban en guerra, ¿verdad? Con los sirios, venían a atacarlos y en el momento de la necesidad se acordaron de Dios.
los creyentes hoy día también, ¿no? Estamos sanos, estamos bendecidos, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos... ¿Para qué buscar a Dios, verdad? Algunos así piensan. No, hermanos, hay que dar gracias por todo si está bendecido, pero también no es malo que busques a Dios en la necesidad. Pero ahora entonces viene este y dice que estaba llorando y exclamó: Padre mío, Padre mío. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Para Eliseo, el hecho de ver un carro de fuego, ¿verdad? Y vio toda la comitiva que Dios le mandó a Elías para que se lo llevara. Entonces, Eliseo dijo: bueno, era en su interpretación que hizo de todo eso, ¿verdad? Dijo: bueno, ese era el profeta poderoso, ¿verdad? Hasta en un carro de fuego lo vienen a traer. O sea que veía en el profeta como el respaldo de Dios para un pueblo que no quería caminar bajo su voluntad. Ahora entonces, nosotros, hermanos, como creyentes también tenemos el respaldo de Dios, pero tenemos que caminar bajo también esa misma dirección, bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y debemos de buscarle y clamarle a Él, pero también debemos de obedecerle, debemos de ser obedientes. Esta fue una característica importante de los profetas. ¿Fueron obedientes los profetas, hermano? Sí. Obedecían todo lo que Dios decía, lo hacían. Ahora entonces, vemos aquí, y dice en el versículo 15, Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Boaz así lo hizo. Ahora entonces, significa que aún en el hecho de muerte, este hombre todavía iba a actuar como el profeta de Dios en el momento, ¿verdad? En el momento preciso de su muerte iba a actuar todavía como el profeta de Dios. Le dice: consigue unas flechas. Ahora entonces, y dice que este hombre obedeció y fue a buscar las flechas. Fue a buscar las flechas. Ahora entonces, y dice también en el versículo 16, luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia al oriente. Boaz lo abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios y en Afec hasta acabar con ellos. Ahora, hermanos, vemos aquí algo importante. Le estaba diciendo Eliseo cómo lo que hacer a este hombre. Las flechas, en ese tiempo también, esto de solo de tirar la flecha, es que era una costumbre de ellos, ¿verdad? Cuando iban a salir a la guerra. Y la costumbre era tirar la flecha y era señal de victoria. Pero aquí Eliseo le está diciendo: vas a vencer, vas a vencer. Entonces le estaba diciendo, o sea, el rey fue porque tenía miedo de ir a la guerra, porque a lo mejor se los iban a acabar ahí, pensaba él. Pero aquí Eliseo le está diciendo: tú vas a vencer, lo vas a terminar a todos ahí. Ahora entonces, vemos entonces que este rey tenía que obedecer lo que Eliseo le estaba diciendo. De eso dependía también que Dios actuara. Es decir, la voz de los profetas no era en vano lo que ellos decían, hermanos. Entonces,
Ahora vemos entonces que este hombre tiró la flecha, pero eso le estaba indicando hasta el rumbo para dónde tenía que ser la guerra, al oriente. Y allí, ¿verdad? Precisamente iba a ser, era donde tenía que atacar a sus enemigos. Ahora entonces obedeció aquí en este acto bondadoso de Dios, dándole un mensaje al rey, qué hacer, ¿no? Pero veamos ahora la siguiente instrucción que da el profeta. Así que toma las flechas, añadió el rey, las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ahora entonces vemos aquí que este hombre, lo malo no es que no obedeció, porque obedeció, le pegó 3 veces, golpeó la tierra. ¿Y qué hay de malo de eso? Ahora entonces vemos que entonces el profeta le está diciendo: bueno, no eres un hombre persistente, ¿no? Ahora entonces, cuando los soldados iban a salir a la guerra, también golpeaban el suelo, ¿no? Y entonces ellos, esa era señal de victoria, ¿verdad? Entonces, el profeta aquí le va a decir cuál era lo malo. Entonces, versículo 19 dice: ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Ahora vemos aquí, ¿no? La debilidad de un rey. Le dijo: la victoria no estaba solo en tirar la flecha. Primero le dijo a Eliseo: vas a ganar la batalla. Pero se confió. Le dijo: ahora golpea la tierra 3 veces, no. 3 veces. Y yo me pongo a pensar que este rey es igual que Juan Aragamba. ¿Ustedes conocen la historia de Juan Aragán? Juan Aragán le dijo a la mamá: ahí está el pan, Juan, anda a buscar la miel para que le untes y comas, ¿verdad? Y le dejó el pan a la mamá. Ah, no, le dijo Juan, ¿verdad? Mucho cuesta ir a traer la miel. Y viene la mamá y le va a traer la miel. Ahí está la miel, Juan, ahí está el pan. Entonces, untarle la miel al pan y comer. Ay, mucho cuesta, le dijo, ¿verdad? Untarle la miel al pan. Viene la mamá y le unta la miel. Entonces, bueno, ahí está el pan ya con la miel, Juan. Le dijo, ¿verdad? Comer. Ay, mucho cuesta, hasta comer, ¿verdad? Le costaba a este hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Se ve la dimensión de la inconsistencia de su vida, pues. Era una vida que no servía para nada. Muchas veces Dios nos tira ese mensaje a nosotros también, ¿verdad? Y muchas veces la persistencia es importante, hermanos, en la vida espiritual de un creyente. A veces somos débiles en eso, la persistencia. Ahora entonces, él dice, bueno, entonces le dice, si hubieras insistido, la victoria hubiera sido tremenda, de una sola vez, hubiera derrotado totalmente a estos enemigos, pero solamente los vas a derrotar 3 veces. Y me imagino que el rey dijo, si hubiera sabido, le hubiera dado 10 veces, ¿no? Le hubiera dado 10 veces. Ahora entonces, pero nosotros podemos criticar a lo mejor a este rey, ¿no? Pero cuando nosotros le decimos a la gente, ora, hermano, no deje de orar.
No, dice, sí, ya oré bastante. ¿Para qué voy a orar tanto? Si ya oré, ya le dije al Señor qué es la necesidad que tengo. Ahora, dice la Biblia que debemos ser persistentes en la oración, hermano. Sí. A lo mejor el Señor dice, si hubieras orado una vez más, no hubiera sido en vano. No hubiera sido en vano. Ahora entonces, pero algunos dicen, bueno, estaba oyendo a un hombre que estaba predicando y dice que le estaba hablando a un hombre, él, mire, usted debe de orar con persistencia y insistencia al Señor. Hombre, dije que le dijo, con una vez basta. Con una vez basta. Porque el Señor, ¿cómo va a hacer con tantas peticiones de todo el mundo que todos los días le ponen a cada momento? No, hombre, dijo, por eso es que no responde rápido, porque mucha ocupación tienen. ¿Cómo ven estos hombres a Dios, hermano? Limitado. Lo ven como que fuera uno de nosotros. Nos cansamos nosotros, a veces con mucho trabajo, ¿verdad? Pero Dios no se cansa, ni se equivoca. Ahora entonces, debemos de ser persistentes, ¿no? Ahora entonces dijo Charles Spurgeon, dijo que de la persistencia de un hombre podía ser también que la gente no fuera al infierno. Muchas veces no tenemos muchos predicadores del Evangelio dentro de las iglesias, y es tan importante predicar el Evangelio porque entre el Evangelio y la incredulidad hay muchas cosas que se pierden, hermano. ¿No creen ustedes que si una persona no se le predica el Evangelio, nosotros todavía somos culpables de qué? De no haber hecho esa obra, de decirle a ese hombre que es un pecador y que necesita ser salvo? Cuando ya le hemos predicado, ya no somos culpables. Pero necesitamos gente persistente en la predicación del Evangelio. Porque ¿sabe qué es lo que hace el Evangelio, hermano? ¿De qué habla el Evangelio? Habla de la salvación y de la vida eterna. Y lo contrario a esta buena noticia, ¿cuál es? La gente, ¿para dónde va? Va para el infierno. Entonces, necesitamos personas que sean así, ¿verdad? Persistentes. Este hombre dijo, bueno, le dijo, enojado el profeta, solamente 3 victorias vas a tener. 3 victorias. Ahora entonces, vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 20. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado cada año. Bandas de guerrilleros, dice aquí, miren esta versión es bien actualizada, ¿verdad? Bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Está muerto el profeta, ¿verdad? Qué fuerte. Ahora, veamos algo interesante, algunas cosas aquí. Fíjense bien, ¿creen ustedes que este Eliseo merecía ser raptado igual que Elías, hermano? Hubiera sido bueno que este hombre hubiera sido raptado igual que Elías, porque tuvo un ministerio bueno. Ahora fíjense bien, pero murió, pero lo vemos ni siquiera, ¿verdad? Bueno, ni siquiera lo vemos aquí como los políticos, ¿verdad? Que tienen un cementerio para los políticos, ¿verdad? Un lugar especial para los políticos. Y este estaba enterrado en un cementerio común, para que lo hayan escarbado, ¿verdad? Escarbaron la tumba que ya había sido, a ver cuánto tiempo, ¿no? Y resulta
entierran en la misma tumba, abren la misma tumba de Eliseo y bueno, y echan el cadáver ahí, y dice que al tocar los huesos de Eliseo, revivió. Ahora, vemos entonces, qué tremendo, ¿no? Hasta muerto este hombre era poderoso. Ahora, muchos quisieran tener un ministerio como Eliseo, a lo mejor, ¿verdad? Para pasar ahí por los cementerios reviviendo gente, ¿no? Pero, no, Dios le da a cada quien lo que merece, ¿verdad? No podemos pedir más de lo que nos da el Señor. Si una persona es diligente y una persona, bueno, está de lleno entregada al servicio del Señor y, bueno, esa es su meta, ¿verdad? Eso puede hacer la gran diferencia. No es lo mismo tener un ministerio que tener un ministerio eficaz o eficiente. Ahora entonces, las dos cosas, ¿verdad? Hacen la diferencia, eficaz y eficiente. Ahora entonces, bien, fíjense que este hombre estaba dando su testimonio aún muerto todavía, un testimonio tremendo. Ahora, entonces, vemos que una de las cosas interesantes aquí es que, bueno, termina este hombre, pero deja un legado para recordar siempre. A lo mejor Israel no lo quería, a lo mejor lo despreciaban y no entendían la voluntad de Dios a través de este profeta. Pero lo que él hizo nos hace recordar a nosotros, hermanos, que tenemos a un Dios todopoderoso que respalda, ¿no?, con autoridad a aquellos que prácticamente le sirven. Ahora entonces, y nosotros, hermanos, podríamos decir, pero nosotros no somos el profeta Eliseo. Ahora entonces, pero hermanos, también un día nosotros nos vamos a morir, ¿sí o no? Nos vamos a morir. ¿O crean que no vamos a morir nosotros? No, sí vamos a morir. Pero a la hora de la muerte, ¿qué van a decir de ti? Allí cuando estés en el ataúd y en el cementerio. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a hablar de ti? Ahora entonces, ¿qué van a decir? Es interesante esta pregunta, ¿no? La mayoría de gente es hipócrita, hermanos, en los funerales. La mayoría, fíjense bien que si es bueno, dicen la verdad, dicen qué buena gente que era, pero hasta los malos, ¿verdad? Ya cuando los van a enterrar, dicen qué buena gente que era. Y todavía platiqué yo esta mañana con él, y estrechamos la mano y lo vemos más tarde. Mira dónde lo vengo a ver, qué buena gente que era. Como aquel que estaba, un bolo que le gustaba ir a los velorios. Y resulta que fue, ¿verdad? Estaba una anciana que se murió y el hijo, como no tenía para mortaja, él era el jugador de fútbol y le puso las cañoneras que él usaba, ¿verdad? Y le puso los uniformes de él, pues, y llegó el bolo y le dijo, qué bueno que era para jugar fútbol. Jugábamos juntos. Él era delantero derecho y yo izquierdo. Quítate de ahí, borracho, le dijo, di a mi mamá, le dijo, ¿verdad? Pero a la hora miren, el problema es cuando nosotros nos vamos a morir, ¿qué va a hablar la gente? Ahora, ¿qué va a hablar la gente de lo que nosotros pudimos hacer en el ministerio que Dios nos dio? ¿Qué va a decir Dios, verdad, de nuestro ministerio también? Fíjense bien que Dios hablaba a través de estos huesos que hacían milagros, ¿no? El ministerio de este hombre era poderoso. Ahora entonces, y decía, fue ser uno de los mejores predicadores, evangelistas,
de Estados Unidos dijo, ¿verdad? La victoria de un buen predicador no está en el predicador, sino en el respaldo que Dios le da al predicador y en las oraciones de aquellos que están metidos de lleno en el ministerio, respaldando al predicador. Este hombre dice que se convertía 500, 600 personas cada vez que hacía una cruzada evangelista. Y le preguntaron un día, mire, ¿cómo hace usted para convencer toda esta gente? Yo no la convenzo. Aquí debajo de las tarimas donde yo me paro, siempre van a haber 20 ancianos orando por la predicación del mensaje para que sea efectivo. Ellos son los que mueven la victoria que Dios les da. Así que entonces, hermanos, y vamos a terminar, dice aquí, durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar el poder de Ben-Hadad en las ciudades que éste le había arrebatado, y Joacás en 3 ocasiones Joás logró derrotarlo de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Cabal, ¿verdad? En 3 lugares, como dijo, en 3 ocasiones, como dijo el profeta, derrotó hasta ahí, pero no destruyó a los sirios completamente. Entonces, lo que dijo el profeta se cumplió, hermanos. Sí. Ahora entonces, y vemos aquí que muchas veces aprendemos también, muchas veces las bendiciones de los hijos, para los hijos, a veces depende de lo que los padres hicieron. Miren que aquí le dijo Dios, pero no lo hago por ustedes, sino por Abraham, Isaac y Jacob, por esas promesas que había hecho. No lo hacía por ellos. Entonces vemos, hermanos, que Dios debe ser exaltado en todo lo que hace. Él se merece toda la